Un saludo muy especial para las distinguidas personalidades que se encuentran en el recinto. Y pues por supuesto, ya en la presentación se dijo, soy ex funcionaria de la alcaldía, esto para acallar ciertos temores manifestados aquí hoy por mi presencia, con una preocupación por el tema que se debate hoy aquí, que es la construcción social y territorial de la paz. Y este tema tan importante no puede desconocer la atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado. Esta atención psicosocial la han venido clamando en muchos espacios y de hecho pues tiene que ver con el restablecimiento emocional de las víctimas, la mitigación del sufrimiento y la reconstrucción de su proyecto de vida, el cual ha sido truncado por diferentes razones en un conflicto que ya lleva más de 60 años. Si hablamos de esas heridas emocionales, tenemos que hacer un símil, o siempre hago yo un símil para comprender los efectos, como cuando una persona se hace una herida. La persona se hace una herida y si es una herida abierta, sangra y es evidente que hay que ir a atenderse y hay que recibir primeros auxilios. Si es grave, harán una sutura. Pero cuando las heridas son emocionales, no se ven tan fácilmente y salen después de muchos años a la luz. Salen de diferentes maneras, involucran a la persona que fue afectada y a su entorno inmediato, es decir, la familia, los sujetos que rodean a la víctima. Por esto es muy importante, para hablar de esta construcción, relevar esa importancia de la atención para ellas. Y para hablar de eso, pues tengo que hablar de mi experiencia cuando participé y coordiné el programa de atención psicosocial en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se logró contar con 7 centros de atención, en ese momento llamados Centros Dignificar, y con 2 puntos ubicados en la Casa de Justicia de Mártires y en el terminal de transportes, puntos neurálgicos. El terminal sobre todo de llegada de las personas que venían víctimas de desplazamiento forzado a diferentes territorios. Tenemos que tener en cuenta un número, desafortunadamente también todo gira en base a los números, pero detrás de los números siempre hay seres humanos que sufren. Estos números de víctimas, entonces 8 millones de víctimas a nivel nacional, solamente 6.120.000 reciben atención, es decir que 1.800.000 personas se quedan sin recibir una atención adecuada e importante para avanzar en su proceso. Y específicamente para la ciudad de Bogotá se habla de 361.000 víctimas que han declarado en Bogotá. Si hablamos de eso tampoco es el número real, porque muchas de las víctimas declaran en otros territorios, pero terminan viniendo a Bogotá. ¿Y por qué razón terminan viniendo a Bogotá? Porque muchos territorios no se han hecho cargo de las víctimas y de lo que les compete por ley en su atención. Entonces, la máxima ayuda que recibe la víctima es un tiquete o un pasaje para desplazarse a Bogotá y efectivamente vienen a que aquí se solucione esa gran problemática, esa grave problemática. Hablar de la atención psicosocial antes, con estos 7 centros, con los 2 puntos y con un albergue que se trabajaba con la Cruz Roja para su manejo, donde se le brindaba a la población que venía y absolutamente no tenía ningún referente en la ciudad, todo el acompañamiento psicosocial, el techo, la comida, todo el acompañamiento en su proceso para ubicación en la ciudad y posterior decisión de si quería quedarse acá en la ciudad para continuar su proyecto de vida o dirigirse hacia otros lugares, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas personas vienen de diferentes territorios con unas características particulares y en la ciudad pues obviamente no encuentran lo que tenían allá. Es el desarraigo, es el sentimiento de haberlo perdido todo. Y llegar a este programa les permitía, digamos, salvar esas dificultades. Se logró algo muy importante que fue la vinculación de víctimas del conflicto armado también, que me pareció un hecho bastante importante, que se pudieran involucrar en el proceso de acompañamiento. Y
lo que es ahora la atención psicosocial. Y lo estamos viendo, me emocioné muchísimo con la presentación del director de la unidad de víctimas, el doctor Alan Jara, cuando habló de la importancia de la atención psicosocial, y no solamente como director de esta importante unidad, sino como víctima del conflicto armado. Y me preocupa enormemente que aquí no está el alcalde. El alcalde, el doctor Peñalosa, debería estar en un debate tan importante como este para la construcción social de la paz en el territorio, teniendo en cuenta y sin querer demeritar la importancia que tiene todos los rincones de Colombia que han sido afectados por el conflicto armado, que Bogotá es la segunda ciudad con mayor número de víctimas registradas, siguiendo Antioquia, por supuesto. ¿Y qué encontramos ahora en la atención a víctimas? De 10 funcionarios que había en cada centro dignificar, hay 4 máximo. 4 que se dividen entre 2 centros. Y hago el caso específico del centro de atención, ahora se llaman centros de atención a víctimas en Patio Bonito, donde hay 4 personas que se dividen entre ese centro y el centro de atención en Bosa. ¿Cómo se pretende en un proceso tan importante como lo es la firma de la paz, desconocer la atención para las víctimas? Creer que si bien ha disminuido el número de declaraciones, como lo citaban anteriormente, es suficiente para atender a las necesidades de las personas que aún siguen padeciendo la vulnerabilidad acá en la ciudad y que no encuentran eco en la Alcaldía Mayor de Bogotá. En un plan de desarrollo que desafortunadamente se queda en el papel, el decir una construcción de tejido social y una Bogotá mejor para las víctimas. Una Bogotá mejor para las víctimas cuando manifiestan su inconformidad y quien dialoga con ellos es el ESMAD. Hago esa pregunta. Cuando se despide a funcionarios con experiencia, desconociendo la figura del retén social, madres, cabeza de hogar, mujeres lactantes, compañeros prepensionados, listos a pensionarse y personas con enfermedades catastróficas. Esa es la sensibilidad. Esa es la sensibilidad que pretende tener la administración actual para dar respuesta a las víctimas. Esa es una gran inquietud que dejo yo aquí y se manifiestan claras acciones como el cierre del punto Mártires, un punto que ni siquiera generaba gastos porque los gastos de ese punto de atención a las víctimas, donde se hacía una atención personalizada para salvar las dificultades de acceso a las EPS, porque las EPS demoran una atención psicológica hasta 2 meses, luego asignan esa atención psicológica y son solo 20 minutos para que a la víctima hagan un recado de su historia clínica y luego se le remita a psiquiatría para medicarla y no se hace un proceso integral, fue suprimido teniendo en cuenta que no generaba ningún gasto. Entonces, mi pregunta es, ¿hay voluntad política? Una voluntad política se hubiera visto en hacer un plan no improvisado, como se vio ahorita, de que se terminara la planta temporal. Claro, tenía una fecha para terminación de la planta temporal de los funcionarios que estaban en la alcaldía y que brindaban esa atención a las víctimas, pero se podía hacer con voluntad política lo que hizo fácilmente la DIAN, que fue una prolongación de la atención que brindaban los funcionarios ahí. Bueno, ya me dicen que se ha acabado el tiempo, pero mi pregunta es esa. ¿Vemos al alcalde? ¿Vemos algún representante que le importe la situación de las víctimas y la construcción de paz en este momento? Desafortunadamente, no. Entonces, mi invitación es que todos hagamos construcción, que desde la sociedad civil también haya una preocupación y que sea el sí para la paz, que ni siquiera debería tener un plebiscito. ¿En dónde se pregunta si queremos paz? Gracias.